Bienvenidos a un episodio más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC, y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy los invito a recorrer juntos un recinto dedicado a resguardar y preservar las huellas documentales que forman parte del patrimonio mexicano. Gracias a la labor realizada al interior de estas paredes, podemos ser testigos de la evolución cultural del país y, por supuesto, construir nuestra historia a partir de sus joyas de colección. Hoy hablaremos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y para explorar su universo bibliográfico me acompaña el licenciado Miguel Nájera Pérez, subdirector de Documentación y Enlace de la Red de Bibliotecas de Lina. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto estamos aquí. ¿Le parece si iniciamos la conversación con un poco de historia? ¿Cómo surge la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? Es una muy buena pregunta. Mira, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia surge con el primer decreto del México Independiente, con Guadalupe Victoria. Estamos hablando que en el año de 1825 se considera la necesidad de contar con un espacio para generar esta parte de la mexicanidad y se genera así el Museo Nacional Mexicano. Y dentro de este museo se tiene contemplado una área, una sala, que contenga todas las joyas impresas y manuscritas de documentos. Sin embargo, como el siglo XIX es un siglo muy movido por diferentes circunstancias políticas, no es hasta 1888 cuando con Francisco del Paso y Troncoso se genera ya propiamente una biblioteca, o se le denomina como biblioteca. Hay que recordar que don Francisco pues, era un historiador y yo diría que un bibliotecario, porque dicen que era un archivista, pero bueno, creo que era un bibliotecario en el sentido de que él tenía muchísimo interés en conseguir libros y entonces él en sus viajes con sus amigos conseguía libros que iba agregando a la biblioteca. Tan es así que así fue creciendo gran parte de estos fondos reservados con los que se cuentan hoy en día. La biblioteca en este momento tiene 133 años prácticamente. En 2 años y medio vamos a cumplir 135 años, ¿no? Con motivo de eso, pues bueno, estamos preparando la publicación de un libro que hable específicamente de la historia de la biblioteca. ¿Qué representó en su momento la creación de una biblioteca de estas características? Pues yo creo como lo explicaba hace un momento, en el siglo, bueno, vamos a decirlo así, México se fue construyendo con una serie de circunstancias y no había esta parte de la identidad nacional, ¿no? Hay que recordar que en el siglo XIX es cuando se trabaja muchísimo en esta parte de generar el concepto de México, de la mexicanidad, de la nación, del patrimonio. Y en ese sentido, pues la biblioteca genera esto, ¿no? A través de la importancia de los documentos que existieron o que existían en ese momento. Don Miguel León Portilla nos decía algún día que nos visitó en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que México siempre ha sido un país de libros, siempre, desde su antigüedad y hasta la fecha. Y yo creo que no se equivocaba, digo, además ese señor difícilmente se equivocaba. Entonces, creo que tiene mucha razón, ¿no? México, en cualquier ámbito, siempre se caracteriza por esta parte de este amor a los libros, a los documentos. Claro que hoy en día la tecnología cubre otro rubro, pero estoy convencido de que los libros jamás van a desaparecer en ese sentido. Dice que México es un país de libros. ¿Cómo hacer para que en un país donde hay tanta producción de contenido, de documentos y con una gran historia, cómo resguardar y saber exactamente qué documento puede entrar en sus colecciones? ¿Tienen algún criterio que se ha desarrollado, me imagino, con el paso del tiempo? ¿O cómo es este proceso? Bueno, es una pregunta que lleva varios factores. Las bibliotecas, pues obviamente se van enriqueciendo día a día con fondos contemporáneos por lo pronto, porque es lo que se va necesitando. Depende el tipo de biblioteca en la que te encuentres. Pero vamos, el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas va en función también de los intereses de los usuarios, del interés de tu investigador al que tú atiendes. Es decir, por ejemplo, en una biblioteca como la nuestra, no solamente nos concentramos en fondos antiguos, sino también en los contemporáneos.
¿Por qué? Pues porque ahí se va registrando lo nuevo que va saliendo respecto a estudios de documentos antiguos, por ejemplo. Entonces, es importante saber qué va produciéndose en el mercado editorial para saber cómo qué es lo que se requiere ingresar al acervo. Para eso, obviamente, también se tienen que implementar políticas de expurgo y descarte, para los libros contemporáneos, aclaro, que nos digan qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que nos está consultando y que pueda ser sustituido por un libro contemporáneo. Esto quizás podría parecer una barbaridad, pero en el fondo contemporáneo pues es algo muy natural. En cambio, en el fondo antiguo, pues lo que más podemos hacer en este tipo de bibliotecas como la de nosotros es sí adquirir o recibir estas donaciones o compras de fondos antiguos que nos permitan conocer un poco más de la historia de México. Y en estos fondos antiguos no se aplica el expurgo ni el descarte, o sea, jamás se va a pasar eso, al contrario. Pero todo esto va de la mano también en un buen registro y en una buena catalogación de los libros. Puede ser que tú no tengas una super base de datos o un super software que te permita buscar los libros con imágenes y una serie de cosas. Pero bueno, también hay bibliotecas muy modestas que con un catálogo tradicional pues cumplen con este trabajo. Yo creo que aquí mucho tiene que ver también la disposición que hay como profesionales o encargados de acervos para poder tener el material listo para la consulta de los investigadores. Y en ese sentido, pues bueno, hay muchas cosas que seguramente iremos platicando a lo largo de esta charla. En este sentido, cómo se vincula la biblioteca con el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia? Muy bien. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se surge en 1939 y es allí donde la biblioteca, pues bueno, obviamente adquiere este carácter de Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Al ser ya formalmente la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, pues también adquiere la responsabilidad de ser la biblioteca central de todas las bibliotecas que en ese momento existían en el Instituto de Antropología. Hay que recordar que el instituto tiene representación en las 32 entidades federativas del país y por ende, pues obviamente en muchos de estos lugares se requiere contar con un acervo bibliográfico para apoyar las investigaciones arqueológicas, antropológicas, según lo que se requiere. Y en ese sentido, pues bueno, la biblioteca adquiere vamos a decirlo, una presencia mucho más importante y se convierte en un área normativa en el carácter de bibliotecas y últimamente también en el carácter de archivos. Y en todo esta infraestructura y este universo, ¿qué joyas de colección podemos encontrar en la biblioteca? Esa es una pregunta bien difícil de responder. Y lo digo en el sentido de que cada quien considera joyas según sus intereses lo que hay en esa biblioteca. Te pongo un caso. Tan solo en el acervo general tenemos aproximadamente 100,000 volúmenes de libros contemporáneos que tratan de todas las temáticas que son de competencia del instituto, como son la antropología, la arqueología, la historia, el arte, la cultura de México en general. Y por supuesto que pues allí es un gran universo para jóvenes e investigadores, académicos, etcétera, ¿no? De allí se desprende también, por ejemplo, una hemeroteca histórica, como otro acervo, donde tenemos pues igual periódicos muy antiguos como la Gaceta de México, periódicos de la vida cotidiana que existía en el siglo XIX con fotografías y cosas por el estilo. Tenemos El Hijo del Aguizote, por decirte otro título de periódicos. Tenemos un periódico que es muy interesante que se llama El Despertar Americano, que es un poco de la parte de la independencia de México. Solamente existieron 10 números y nosotros tenemos 9, ¿no? Bueno, ya tenemos los 10, pero pero originalmente los tenemos todos, ¿no? Después de esa hemeroteca histórica, pues tenemos una fototeca. Esta fototeca, tenemos también igual fotografías de las zonas arqueológicas, de la vida cotidiana también del siglo XIX, de fotografías de Guillermo Calo, y todos estos álbumes fotográficos ahora son parte de memoria del mundo por parte de la UNESCO a nivel México. Tenemos un acervo sonoro, por ejemplo, también, donde tenemos lo que es la historia oral, donde tenemos testimonios de los refugiados españoles, de los zapatistas, por ejemplo, hay grabaciones que te están narrando cómo fue su participación del personaje en el movimiento armado, no sé.
Eso, por ejemplo, pues también tiene un plus escucharlo, ¿no? Escuchar, por ejemplo, nos ha tocado ver que alguien que viene de España escucha la voz de su abuelo o de su tatarabuelo y se ponen a llorar, ¿no? Por el sentimiento que esto le genera. Tenemos un fondo reservado con más de 60 colecciones que también van del siglo XVI al XX, que son también producto de donaciones de antropólogos, de historiadores, que de algún momento dicen, bueno, yo quiero mi biblioteca donarla a la Biblioteca de Antropología y quiero que la gente la pueda consultar. Y bueno, pues la recibimos con mucho gusto. Tenemos un fondo conventual, por ejemplo, aquí, bueno, me faltó decirles que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia actualmente está dentro del edificio del Museo Nacional de Antropología, aquí en Chapultepec. Un fondo que es muy valorado también, que es el fondo conventual. Aquí en la biblioteca tenemos aproximadamente 28,000 volúmenes. Sin embargo, en todo el instituto tenemos cerca de 63,000 volúmenes. Eso incluye incluso libros incunables. La característica de estos fondos conventuales, que es algo muy particular, es que en muchos de ellos hay testigos que son como separadores, objetos que alguien que lo leyó el libro, ahí lo dejó o se le olvidó dentro del libro. Y al paso de los siglos tú vas encontrando fotos, recetas, cartas de amor, listones, clavos. Bueno, encuentras una gran variedad. Nos tocó ver una vez en Michoacán una barrita de oro que estaba ahí en un libro, ¿no? Entonces, como para que te des una idea de toda la riqueza que hay, por ejemplo, en ese fondo, además de los contenidos que son obviamente de religión, pero también de cocina, de arquitectura y una serie de cosas, ¿no? Tenemos el archivo microfilmado, por ejemplo, que también es un fondo muy importante. Cuando Antonio Pompa se dedicó a recorrer los archivos parroquiales, por ejemplo, pues se dedicaban a microfilmar, que era así como en su momento lo que hoy es la digitalización, ¿no? De aquellos años. Entonces querían tener un registro de estos acervos y una manera era microfilmándolos. Te puedo decir que, por ejemplo, hay muchas parroquias o pueblos que desaparecieron o que se quemaron sus archivos y aquí los tenemos. Entonces es muy interesante porque la gente puede recuperar, por ejemplo, esa información que ya no existe. Y una de las joyas que casi que para mucha gente resulta como que es lo más importante, pero reitero, depende del gusto, es el fondo de los acervos pictográficos, es decir, los códices. Tenemos una bóveda de alta seguridad con todas las medidas de conservación necesarias y allí tenemos depositados 104 códices originales y aproximadamente unas 200 copias históricas. Es decir, que en el mundo existen aproximadamente 550 códices originales. México es el lugar que tiene más documentos originales, 200 aproximadamente, como decía, 300 considerando los códices originales, que las otras son copias históricas también. Y bueno, de estos códices tenemos dos códices prehispánicos, que es el códice colombino y últimamente, hace unos años que se terminaron una serie de estudios, se determinó que el códice maya de México también era prehispánico, de hecho es el más antiguo que tenemos en México. Entonces, estar frente a un códice también es algo muy interesante porque te desata toda una serie de sentimientos, ¿no? En el sentido de cómo un documento ha pasado a lo largo de los movimientos sociales, de los años, de las catástrofes, y ahí está, y tú eres testigo de él, ¿no? Yo creo que trabajar en una biblioteca como esta es muy, muy bonito porque, pues a veces tener en tus manos un códice es así como maravilloso, pero también tener un libro o un documento que firmó Morelos o Miguel Hidalgo, pues te despierta así también como un sentimiento muy, muy especial, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que darnos la oportunidad en algún momento de visitar esta biblioteca para ver las cosas. De hecho, estamos trabajando para que si tú no puedes ir a la biblioteca, después lo puedas ver tú por la pantalla. Pero bueno, eso quizás más adelante lo platiquemos. Pensar en estos bienes culturales que ya son parte del patrimonio histórico de nuestro país, y que nos muestra el paso, como bien dice, estas transformaciones sociales, políticas de México, nos lleva indudablemente a pensar en dónde y cómo resguardar todos estos documentos, ¿no? El clima, el mismo tiempo, va desgastando los documentos, los libros. Y también algo que me parece importante mencionar
en este proceso de resguardo es muchos de los espacios de las bibliotecas que tienen una historia que trasciende siglos, normalmente han sido instalados en edificios que no están preparados para adaptarse a la modernidad de cierta manera. ¿Cómo hacer para adaptar las condiciones de un edificio de hace siglos para que respondan a las necesidades actuales y que mantengan todos estos materiales en buen estado? Bueno, la pregunta es un poco compleja en responder en el sentido de lo que voy a explicar. La conservación de los acervos es fundamental. Hay que recordar que los acervos no se trasladan de un día para otro a un sitio, sino que ya llevan todo un proceso de adaptación. Estamos hablando de que las bibliotecas, como el caso de nosotros, en 1964 nos trasladamos de lo que era el Palacio Nacional, en la espalda del Palacio Nacional, nos trasladamos de ese edificio antiguo a lo que ahora es el Museo Nacional de Antropología. Estamos hablando de ya cerca de 60 años, ¿no? 1964. Cuando nos trasladamos aquí, pues son otras condiciones. Sin embargo, los acervos, como pues obviamente hay que cuidar que no les dé la luz directo, hay que cuidar que no haya demasiada humedad, hay que cuidar que no esté muy caliente el espacio, porque obviamente todo eso también deteriora la celulosa del papel, lo craquela, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado en principio. Digo, sería ideal trasladar una colección de un acervo a condiciones controladas con un sistema de refrigeración, de control de humedad y temperatura. Eso sería lo más maravilloso, pero no existe. Digo, también tenemos que adaptarnos a la realidad mexicana o a la realidad de muchas personas que seguramente tienen incluso acervos en su casa. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, primero es conocer cuáles son las condiciones de ese espacio. Para eso se pueden tomar mediciones de temperatura y humedad relativa para un poco saber cuál es el comportamiento y compararlas obviamente con las condiciones en el lugar que está ahorita de origen, el acervo, por así decirlo. Si ya estás ahí en el espacio porque de alguna manera hoy te trasladaste a otro espacio nuevo y ahí te tienes que poner, pues igual de todos modos tienes que hacer las mediciones para que si hace falta humedad, pues tú la generes, si hace digo, hay aparatos que te generan eso, pero a veces si no lo hay, pues hasta tú mismo te haces de una forma rústica las condiciones más adecuadas. Si es un lugar que tiene demasiada luz, pues bueno, tienes que generar todas las condiciones para que el lugar no esté con la luz tan directa del sol, ¿no? Pones filtros UV o simplemente se cubren las ventanas para que no se genere más luz directa sobre los documentos. Se considera la implementación de guardas de primero y segundo nivel y a veces hasta de tercer nivel para que los documentos no se vean afectados. En fin, yo creo que ahí tú tienes que tener como toda una idea, aunque sea general, de cuáles son las condiciones óptimas para los diferentes tipos de documentos, porque no es lo mismo conservar una fotografía que requiere frío, que requiere otra serie de condiciones, que un papel del siglo XX, que muchos de ellos incluso ya simplemente ni siquiera los cosen, simplemente los pegan y se abren así, ¿no? O un documento que está hecho en papel europeo, cosas por el estilo. Entonces, ahí es donde tú tienes que valorar. Te pongo un último caso nada más para cerrar esta parte. Los códices, por ejemplo, decía yo que hay una bóveda de seguridad, es una bóveda que pues, no tiene ventanas, pero tiene un sistema de control de contraincendios, tiene un sistema de bóveda, como las de banco, donde pues, difícilmente alguien puede entrar si no es con una combinación de las dos combinaciones que se usan. Se tiene un aparato que mide la temperatura y también la humedad relativa, pero además las controla, ¿no? Para que no se mueva de allí, ¿no? Eso permite obviamente mejores condiciones. Por ejemplo, ahorita hay estudios, y los vamos a presentar dentro de muy poco, hay estudios donde se utilizan algunos químicos para controlar, por ejemplo, la humedad, pero también recientemente nos enteramos de que hay otros materiales de piedra pómex, por ejemplo, que también sirven para absorber la humedad. Digo, eso todavía lo tenemos que ver con detalle, pero es muy interesante porque digo, yo creo que aquí lo que importa es también hasta qué punto estás dispuesto tú de investigar y de averiguar qué más puedo hacer, porque digo, si nos ponemos a estar tristes porque todo es malo y porque no tenemos los recursos, pues no vamos a hacer nada. Sin embargo, pues uno tiene que implementar también las condiciones, ¿no? Y en esta adaptación a las necesidades de la actualidad,
nos lleva también a pensar en las nuevas tecnologías, ¿no? El acercamiento a la tecnología, em, y como parte también de resguardar estas obras. En este sentido, ¿cómo ha sido el proceso para la Biblioteca Nacional de Lina en este camino para que lleva de un libro, de tener un libro físico a a la digitalización? ¿Qué retos han enfrentado y qué satisfacciones también les ha dejado todo este proceso? Bueno, como lo acabas de decir bien, es un proceso, ¿no? Primer proceso que todos tenemos que tener en nuestras bibliotecas es generar un inventario o un registro en una base de datos de qué libros tenemos, con lo cual vamos a garantizar que esos libros permanezcan, que no se extravíen. Si tú no sabes qué libros tienes, pues no sabes qué libros perdiste. Entonces, esa sería como la primera, como el primer punto antes de decir, es que voy a digitalizar todo. No, a ver, primero dime qué tienes para que estemos seguros de que va a permanecer. Eso sería como un punto personal que yo como profesional podría recomendar. Paralelamente, por supuesto que puedes ir implementando cosas. En el caso de nosotros, pues finalmente, y ante la necesidad de que los acervos son muy especiales, pues nos hemos dado a la tarea, en los años 90, la Biblioteca de Antropología también, gracias a apoyos de CONACYT y de la UNESCO, logró hacer la digitalización de los códices, por ejemplo, con la tecnología que había en ese momento. Y la tecnología consistía en fotografiar los códices por cuadrante y después esas imágenes las escaneábamos para ir pegando manualmente cada imagen y ya tener el códice completo, ¿no? Porque además un códice, como hay tamaños muy grandes, hasta de 4 por 6, por así decirlo, pues es difícil que te quepa en una foto o por lo menos para que puedas apreciarlo. Entonces, creo que ese fue el origen de la parte de la digitalización de la biblioteca en realidad. Este proyecto que después quedó registrado como Memoria del Mundo a nivel mundial por parte de la UNESCO, y ahí empezamos a generar toda esta parte de la digitalización de los códices que se consultan o se consultaban de una manera, pues tal vez modesta, porque no había la tecnología en ese momento. ¿Qué implicaba esto? Que, por ejemplo, el investigador decía, es que yo quiero ver el códice original. O sea, no lo puedes ver porque, como ya explicaba yo, pues son condiciones muy especiales. A lo más que se le dedicaba a un investigador con un proceso de verdad desarrollado, se le permitían de 15 a 20 minutos para ver el códice original. Pero antes de eso tendría que pasar varios días revisando la copia digital para que específicamente dijera qué parte del códice iba a revisar, porque pues, a veces son biombos o a veces son rollos y hay que extenderlo y solamente ponerlo en la parte que tenía que ver el investigador. Eso nos llevó obviamente a que ahora con la tecnología que tuvimos la fortuna de ir modificando, generamos micrositios de consulta de los códices. Hoy en día tú puedes ver los códices que tenemos en el INAH a alta resolución, los puedes bajar completamente, los tenemos en nuestra mediateca, en la biblioteca, se me fue el nombre ahorita, de lo que hizo la Secretaría de Cultura, y también lo tenemos en la Biblioteca Digital Mundial, que también están disponibles. Entonces, pues bueno, tú ya puedes bajar el códice, lo puedes imprimir, etcétera, etcétera. Pero bueno, así ya serían los resultados que tú quieras. Esto pues obviamente también nos llevó a que, como empezamos a digitalizar los códices y con los equipos que teníamos en ese momento, también empezamos a digitalizar los archivos históricos. Entonces, pues igual también ya hay expedientes de documentos históricos que se han ido digitalizando y obviamente los tenemos para consulta. En fin, en realidad creo que es todo un proceso muy largo, no vas a acabar en un día, porque estamos hablando de que son cientos de miles de documentos que tenemos, en este caso en esta biblioteca, y que pues llevarían un proceso y una serie de criterios, porque también aquí viene la pregunta, ¿cómo voy a digitalizar? ¿Lo voy a digitalizar para que alguien lo pueda leer, un PDF así general? ¿O lo voy a digitalizar para conservar? Eso implica también otras características de fotografía, de digitalización y obviamente pues al tener mayor calidad la imagen, pues también requiero un buen sistema de almacenamiento para guardar esa imagen. Entonces, digo, aquí se tendría que pensar, bueno, se tiene que pensar en todo ese tipo de circunstancias para tomar las mejores decisiones. Pero sí existe el interés de que ustedes puedan tener acceso. Se han hecho incluso micrositios de códices. Tú puedes ver un códice completito explicado. Por ejemplo, la tira de la peregrinación la tenemos digitalizada completita. Tú con tu celular puedes ir leyendo cada glifo y te va explicando. O puedes leerlo normal como cualquier persona, ¿no?
Y además, creo que en este tiempo de que nos hemos enfrentado a la pandemia, nos ha permitido también y nos ha despertado este reto, ¿no? De cómo acercar las bibliotecas, el trabajo el trabajo que realizan, cómo también ha cambiado a partir de las nuevas necesidades y de todo lo que nos ha planteado esta pandemia. ¿Cómo se han enfrentado ustedes a estos retos? Ok, esa pregunta me gusta. Pues igual que todos, ¿no? Al principio con el temor de la pandemia, yo creo que todo el mundo nos dio miedo en algún momento de qué iba a pasar. Y sin embargo, pues bueno, tú como ser humano te tienes que adaptar a la circunstancia, como decía hace un rato, ¿no? ¿Cuál es mi realidad y qué puedo hacer? Entonces, teníamos la posibilidad, por ejemplo, de, bueno, ya teníamos digitalizados los códices, tenemos los micrositios, pero ¿qué más falta, no? Entonces, ¿cómo hacer para que una biblioteca con las características de las que tenemos nosotros, que es muy grande, pero no todo está digitalizado, ¿cómo le hacemos, no? Ah, bueno, entonces lo que empezamos a hacer es generar sistemas de alerta, como hace muchísimos años hacíamos en las bibliotecas, que se fotocopiaban las tablas de contenido y las portadas de las revistas y de los libros y se mandaban las impresiones, ¿no? Bueno, ahora hicimos algo parecido, entonces nos dedicamos a escanear y digitalizar las tablas de contenido y las mandábamos a los investigadores, a las bibliotecas, para que se hiciera como una cadena, y aunque fuera de voz, y que se pudieran compartir para saber qué podría ser de utilidad para las bibliotecas. Ya una vez con esto, nosotros nos encargábamos de enviarle la revista a la biblioteca, para que ellos a la vez la compartieran con su usuario, particularmente lo que le interesaba, ¿no? O sea, no nos poníamos como loquitos a digitalizar todo y va. No, no, no. Siempre hay que ser así como selectivo para que esto funcione y puedas avanzar. Eso fue una de las maneras de acercarnos a los usuarios. La otra es que el catálogo de la biblioteca estuviera siempre disponible para consulta. Entonces, de allí también los usuarios podían revisar qué podrían necesitar y con base en ello, pues buscábamos el libro y lo mismo, ¿no? Eso fue como una parte. La otra fue también implementar una serie por ejemplo, hacemos un ciclo de conferencias de conservación de la BNH, donde invitamos a restauradores especializados para que nos hablen de algún tema que tenga que ver con los acervos, en sus cuidados, su manejo. Y esto pues generó también el interés de los investigadores pues, para conservar sus propias colecciones, pero también para saber qué es lo que estaba pasando, porque mucha gente piensa, pandemia, nadie trabaja, ¿no? No, no, seguimos trabajando y haciendo cosas para beneficio de nuestros usuarios. Entonces, aquí como yo decía al principio, pues todo depende de qué tan dispuestos estés tú para hacer las cosas, ¿no? Nos dedicamos, por ejemplo, por las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y la misma página de la biblioteca, a subir acervos, pequeños fondos digitales para que la gente pudiera consultar, por lo menos como para ver qué otra cosa había en la biblioteca. Y en el caso de las redes sociales, pues había preguntas muy específicas o solicitudes de imágenes, y eso lo fuimos atendiendo como de manera muy directa, ¿no? Entonces alguien nos pedía, oye, ¿cómo le puedo hacer, por ejemplo, para mi biblioteca que tiene este problema de humedad? Ah, bueno, pues te enlazo con el restaurador especializado en papel para que te pueda dar las explicaciones, o cómo le hago para conseguir una donación de libros, ah, ¿cómo no? Entonces ya les explicabas cómo hacer este tipo de procesos. Con esto de la pandemia, por ejemplo, algunas bibliotecas pues no podíamos recibir gente por lo mismo de la seguridad, pero obviamente tú sí ibas, ¿no? Entonces, nos dio tiempo para que algunas bibliotecas se pusieran a hacer el expurgo, a hacerle el acomodo de la colección. Entonces, en ese sentido, pues el trabajo jamás se detuvo. Me gustaría detenerme en este punto en el que habla de la importancia de la vinculación, porque muchas veces creemos erróneamente que, que el trabajo se hace desde la ciudad, ¿no? Centralizamos todo lo que tiene que ver con la cultura, pero realmente el conocimiento, todo se va construyendo a base de vínculos. Y la historia no sería lo que conocemos si no tomamos fragmentos de diferentes puntos de la República Mexicana para construir toda esta fotografía que conforma la historia de México. En este caso, hablo de esto porque me gustaría que nos platicara de la red de bibliotecas, que es un gran trabajo, pero que también
nos lleva a pensar en todo un proceso complejo de cómo armamos y cómo vinculamos a tantas bibliotecas para que el público pueda disfrutar de todos los documentos que tiene. Muy bien, mira, la red de bibliotecas del INAH es una biblioteca, es una red que existía desde hace muchísimos años y en su origen, pues básicamente se dedicaba como a centralizar las compras de los libros, como para esta parte de las justificaciones y administración del presupuesto, ¿no? Pero hace aproximadamente 21 años, pues bueno, cuando tuvimos la oportunidad de dedicarnos ya más de lleno a este trabajo nosotros en particular, pues nos dedicamos en principio pues a saber qué había, ¿no? Qué bibliotecas eran, en dónde estaban, porque tenemos bibliotecas de fondos conventuales en diferentes partes del país, tenemos en las 32 entidades del país también tenemos bibliotecas especializadas en antropología e historia, algunas con características muy particulares, algunas muy modestas, pero importantes también, y otras bastante importantes. Por ejemplo, en Nayarit teníamos una biblioteca que funciona, aunque era de especializada, funcionaba más como biblioteca pública, porque obviamente nosotros ahí teníamos libros en general también, y llegaba muchísima gente, ¿no? En aquel momento incluso teníamos más usuarios que la biblioteca pública de Nayarit. Entonces, en fin, al hacer todos estos diagnósticos, pues ya fuimos sabiendo un poquito más cómo estaba cada biblioteca, pues para poder hacer un análisis y poder ayudarlas. Hoy en día tenemos 68 bibliotecas de antropología, bueno, 68 bibliotecas en todo el país. Tan solo aquí en la Ciudad de México tenemos 27. Y quiere decir que 41 más están en diferentes partes. Tenemos principalmente en las capitales de los estados, pero también en las zonas arqueológicas en algunos casos. También tenemos biblioteca especializada. Tenemos bibliotecas de temáticas de arqueología subacuática, por ejemplo. Tenemos una biblioteca de lingüística, que es una que participa con el COTENDOC. Y esa biblioteca de lingüística, por ejemplo, tiene pues todo lo que son diccionarios, tratados de lenguas indígenas. También tenemos ahí, por ejemplo, todos los estudios que hacen los investigadores cuando van a trabajo de campo a las comunidades, ¿no? Pues para poder registrar cómo son las lenguas, cuáles son las tradiciones, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, todo eso está depositado en una biblioteca especializada en lenguas, que en este caso es lingüística, ¿no? Y tenemos bibliotecas de arqueología muy particulares, como ya decía, la de subacuática, pero también no sé, la de Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, con base en eso, pues bueno, ya se va generando todo un perfil con ciertas necesidades y características. Y allí, allí es ahí donde entramos nosotros, que bueno, ¿cómo le hago para que el trabajo que cada quien lo hacía en su momento como podía, porque no todos eran bibliotecarios profesionales, porque había gente que pues igual ya tenía tantos años y pues ellos ya se acordaban de dónde estaba el libro y se acababa, ¿no? El problema es que se acababa uno cuando el señor se jubilaba y entonces ya no sabías dónde estaban los libros. Entonces, ante esta necesidad y ante todas estas variantes que existían, nos dimos a la tarea de empezar a hacer como vamos a normalizar el trabajo, vamos a hacer lo que sea común para todos. Para ello, lo primero que hicimos fue generar una guía de políticas de catalogación. ¿Cómo le voy a hacer para catalogar los libros? Y en ese sentido, pues bueno, empezamos a enseñarle a la gente cómo se acomodaban los libros, cómo se clasificaban, se les empezaron a dar cursos de cómo organizar la biblioteca, de cómo usar el programa que en ese momento usábamos para capturar los libros. Y de esa manera, la Biblioteca Central en su momento les mandaba ya todos los libros catalogados y clasificados en la base de datos y ya cada biblioteca copiaba y pegaba en su base particular los contenidos y además se les daba un curso de explicación. Antes no existía esto de las videoconferencias, entonces tú tenías que ir a las bibliotecas en diferentes partes y en diferentes condiciones a trabajar con ellos. Había gente que incluso no sabía cómo prender la computadora. Entonces, hasta eso tenías que explicarle a las personas. En aquel momento el sistema operativo era en DOS, entonces tenías CD, cambio de directorio, y le ponías el directorio, diagonal, diagonal, digo, si te acordarás, si es que lo viste alguna vez en una clase de historia. Y entonces, ahorita pues yo al tiempo me acuerdo y me da risa, pero en realidad así fue. O sea, había gente que, por ejemplo, tenía artritis en las manos y no podía escribir en la computadora. ¿Cómo le haces para que esa persona también pueda trabajar, no? Bueno, pues entonces nos tuvimos que idear todo este tipo de situaciones para que la gente empezara a meterse a lo que queríamos.
Luego de eso, pues bueno, obviamente generamos toda una serie de manuales por cómo usar el programa de captura, para que pudiera la gente también aprender. O sea, aparte de que le enseñábamos verbalmente, también se lo dejamos escrito con ejemplos, etcétera. De allí, pues bueno, la red de bibliotecas empezó como a despertar, a generar cosas y, por ejemplo, ahorita tenemos 3 bibliotecas muy importantes en nuestras 3 escuelas, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, que es la ENCRIN, que es especializada en conservación, como su nombre lo dice, y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, allá en Chihuahua. Esas son como de 13 bibliotecas con un perfil universitario netamente, que tiene alumnos desde licenciatura hasta doctorado, según la escuela. Y además de eso, pues bueno, todas las otras bibliotecas que ya comentaba. Entonces, como se empieza a generar toda esta dinámica de normalización de cómo vamos a catalogar, yo siempre he dicho, si te vas a equivocar, equivócate, pero parejito. Para que si un día hay las condiciones de mejorar las cosas, pues entonces ya sepamos hacer procesos de unificación, que ya no tengamos que estar revisando todo, sino que ya sepamos qué es la parte que tenemos mal. Digo, se oye como una barbaridad lo que estoy diciendo, pero tiene mucho sentido, porque es más fácil explicarle a una persona que hizo el trabajo igual, bueno, al revés, es más fácil explicarle a 20 personas un trabajo porque ya está normalizado, ya está hecho. Puede ser que tengas que hacer cambios, pero ya todos van a saber cómo hacerlo. De lo contrario, pues siempre va a haber como necesidades muy particulares y no vas a terminar y realmente el trabajo pues no puede ser así, ¿no? Tenemos que ser más asertivos. Y bueno, de ahí pues obviamente también nosotros en el instituto hemos generado una gran cantidad de archivos. Tenemos 100 archivos administrativos, 42 archivos de concentración y 42 archivos históricos también repartidos a lo largo del país. Y bueno, obviamente las temáticas pues son de índole de las materias que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En fin, todo esto a lo que voy es de que al conocer tú tu realidad, pues tienes que saber cuáles son tus problemas. Al conocer tú tus problemas, entonces tienes que idear cómo lo resuelves. En este caso, un problema que hasta la fecha en muchas bibliotecas de México existe es cómo le hago para registrar los acervos. A veces la gente no sabe. Entonces, ¿cómo le hago para aplicar a una norma? ¿Cómo le hago como para saber catalogar? Entonces, en la medida que tú vas generando las herramientas para poder hacer esos trabajos, va a ser más sencillo que la gente los vaya haciendo, pero sobre todo los vaya haciendo como tú lo necesitas, no como se lo imaginen. Y esto va a permitir que el trabajo vaya llevando calidad. Al llevar calidad, pues bueno, es más fácil poder hacer mejoras. En fin, digo, de manera muy general es como para explicar cómo se pudo hacer todo esto de la red de bibliotecas, ¿no? A través del trabajo de acercarte a la gente. A veces las personas piensan que porque tú eres el maestro, el doctor o el licenciado, pues no debes acercarte a las personas para enseñarles así, sentarte a un lado de ellos y explicarle, a ver, vamos a hacer el ejercicio juntos. Yo creo que si logramos quitar eso y logramos bajarnos a trabajar con la gente, es más factible que las cosas empiecen a mejorar. Porque la gente va a entender cómo hacer el trabajo. De lo contrario, pues bueno, cada quien vive inmerso en su mundo y no va a haber esta posibilidad. Igual es una barbaridad de mi parte, pero creo que vale la pena intentarlo. Construir una red de estas características que englobe tanto trabajo, me imagino que en términos de vinculación también con no solamente nacional, también internacional, ha existido ciertos beneficios o ciertas formas de que hayan contribuido a al fortalecimiento de este trabajo. ¿Hay algo que nos pueda comentar al respecto de alguna vinculación? Nos comentaba también lo de la UNESCO, que la biblioteca pertenece al programa Memoria del de mundo. la UNESCO. Ujú. Sí, mira, yo creo que, como lo explicaba un poco, ¿no? Al ir desarrollando los trabajos, pues van generándose cosas. Por ejemplo, en el tema del desarrollo de colecciones, pues México tiene en este caso voy a hablar del Instituto de Antropología, tiene una gran cantidad de bibliografía que edita, que es muy especializada y por supuesto que es de interés para muchas bibliotecas aquí del país, pero también para las del extranjero. Entonces, esto nos permite establecer convenios de canje e intercambio con otras instituciones. Y entonces, pues ya podemos, si no hay dinero, podemos compartir recursos en cuanto a publicaciones y hay una retroalimentación, hay un enriquecimiento.
Además de eso, pues bueno, la vinculación de ir haciendo el trabajo y de ir registrándolo, por ejemplo, nos ha permitido que conocer, no sé, te pongo un ejemplo, conocer qué acervos hay en otras bibliotecas que pueden ser de interés. Entonces, por ejemplo, luego me dice una biblioteca, oye, pues tengo este archivo que es bien importante, ¿te interesa? Sí, bueno, pues ok, te lo doy, pero tú me vas a dar a cambio otras imágenes. Perfecto. Entonces hay un intercambio de imágenes, pero yo ya con esto, por ejemplo, recibimos un fondo de los refugiados españoles digitalizado, que además tenemos uno muy importante en la Biblioteca de Antropología, pero ya está digitalizado, entonces ya lo que permite aquí, pues avanzamos, ¿no? Y los dos ganamos. Yo creo que lo que tenemos que pensar en las bibliotecas, en esta parte de la vinculación, es no irnos con la idea de que cuando alguien llega y te dice, oye, me interesa tu fondo fulano y quiero digitalizarlo todo. A cambio, si me lo dejas digitalizar, yo te doy una copia, ¿no? O sea, está padre y muchos caen y dicen, sí, sí. No, tenemos que decirles, sí, pero yo quiero otro fondo adicional. O sea, porque tú te vas a llevar mi fondo y yo me quedo con mi mismo fondo. Quiero también que tú me ofrezcas uno diferente, porque si no, ¿de qué manera vamos a crecer, no? Entonces, también nosotros tenemos que ser audaces en ese sentido, ¿no? No irnos con esta primera impresión. Yo creo que en la medida en que nosotros, por ejemplo, también vamos concluyendo trabajos, aunque sean pequeños, y los vayamos subiendo a las redes, por ejemplo, el caso de los códices. Nos hemos llevado este códice de la tira de la peregrinación, lo hemos visto que lo han revisado en diferentes partes del mundo que ni nos imaginábamos. O sea, tenemos, así que a través de los procesos informáticos de Internet, puedes saber quiénes han consultado tus documentos. Y te das cuenta que en Irán, no sé, en Arabia, obviamente en Europa, Estados Unidos, hay gente que se interesa. Y cuando van conociendo esto, dicen, oye, pues esto como que tiene que ver con lo que yo hago acá, oye, me interesa trabajar contigo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando se hizo el análisis del Códice Maya de México, pues tuvimos investigadores de México muy importantes, pero también del extranjero. Y eso nos permitió pues, un intercambio de conocimientos, un intercambio de plataformas, y obviamente también nos generó como una metodología nueva de cómo investigar, en este caso, los códices. Es decir, el trabajo, por muy modesto que pudiera parecer, siempre tiene una repercusión mayor en otros ámbitos. Nada más hay que hacerlo. A propósito de la vinculación, también casi al principio nos comentaba sobre la vinculación que tiene la Biblioteca de Lingüística con el Cotendoc. ¿Nos puede contar cómo es esta vinculación y cómo ha contribuido a la labor que se realiza en la biblioteca? Ok, esa es una buena pregunta. Bueno, la Biblioteca de Lingüística, pues por supuesto que es una de las bibliotecas de la red del instituto. Ellos y otras bibliotecas, incluso del INAH, hemos participado en el Cotendoc. A veces vamos unos, a veces vamos otros, depende de la circunstancia, pero hay bibliotecas como la de Lingüística que ha sido como, ha mantenido mayor permanencia, ¿no? Y obviamente, pues estamos comunicados en las cosas que van sucediendo o se van llevando a cabo en este comité y pues compartimos puntos de vista según la circunstancia, ¿no? También es así que nos ha permitido también a nosotros como Biblioteca de Antropología pues participar en diferentes encargos incluso dentro del comité o simplemente como miembro. En el caso de la Biblioteca de Lingüística pues igual, ¿no? Estábamos ante una posibilidad de saber cuál era el manejo, en este caso, de la norma mexicana para la descripción de los acervos. Y bueno, fuimos varias bibliotecas que decidimos participar y estar ahí en este proceso, porque para nosotros es muy importante también cómo hacen el trabajo en otros lugares, compartir esta experiencia o conocer de la experiencia de otros profesionales. En su momento te acordarás que hubo muchos músicos que formaron parte del comité, muchos artistas, además de archivistas, documentólogos, etcétera, que eso generaba obviamente puntos de vista muy diversos y obviamente muchas discusiones a veces que no llegaban a ningún lado por lo rico que era esto, ¿no? Porque pues obviamente todos tenemos algo que decir. Y en ese sentido, pues bueno, la Biblioteca de Lingüística pues, se ha mantenido, de hecho diría que es de las que más tiempo han estado ahí como un monitor para nosotros en el sentido de qué está pasando, ¿no? La participación en el contenido creo que nos permite pues conocer lo que nosotros no conocemos. Es decir, tú puedes tener como tu experiencia con tus acervos y decir, bueno, esto es lo máximo. Pero no es cierto, o sea, siempre hay otros acervos que son parecidos a los tuyos que tienen otra realidad.
Puede ser que tú tengas documentos muy antiguos, pero en otro lado tengan documentos más contemporáneos que ya traen otro tipo de necesidad que se tiene que registrar. Es allí donde está la riqueza de este comité, porque si logramos empatar los intereses de cada uno de los miembros y sobre todo podemos lograr plasmarlo en la norma, en las normas que se vayan a aplicar, creo que todos nos vamos a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque al final del día, muchas de las normas internacionales, como su nombre lo dice, son internacionales y reflejan un carácter general convenido para que todo el mundo pueda empatar. Pero en la realidad que tenemos en este país, nos obliga también a conocer muchas de estas cosas que no son como una regla de oro, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido ahí está el reto. ¿Cómo hacemos para que todo lo que es la necesidad mexicana la podamos plasmar en una norma, pero que obviamente también atienda a intereses internacionales? Lo digo con todo respeto, porque a veces creemos que si no sale de mí, no sirve. Y yo creo que cuando uno piensa eso, se va a quedar allí. Actualmente las tecnologías y la globalización nos obliga a ser común con todo mundo. En la medida que tú eres común con todo mundo, tienes la posibilidad de compartir la información, de recibir información, incluso entre las mismas instituciones nacionales. Por eso yo decía que si logramos empatar los criterios y los intereses de los miembros de este comité, el resultado va a ser muy bueno. De hecho, ya hay productos, ¿no? Ya hay productos que se han logrado. Entonces, creo que nos falta como esta parte de dar el siguiente paso, donde estemos dispuestos a escuchar y aceptar, pero también a nutrir, ¿no? Entonces, con la posibilidad también de que, pues, no siempre vas a ganar, ¿no? Con la posibilidad de que te va a escuchar, pero, pues, bueno, vamos a buscar un punto intermedio donde logremos algo. Como yo decía hace rato, ¿no? Vamos a dar un primer paso. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir modificando muchas cosas porque vamos a ir aprendiendo en el camino juntos. Y en ese sentido, pues, este comité creo que nos sirve bastante. Y además pensar este aprendizaje y esta capacidad por parte de los comités, ¿no? A partir de su trabajo, de ver hacia el futuro y ver hacia cómo preparamos el terreno para las nuevas generaciones, ¿no? Para que las nuevas generaciones de investigadores, de estudiantes se acerquen a la historia del país, al patrimonio cultural que tenemos, de una forma mucho más crítica, más analítica, y en un momento en el que la tecnología ya ha cobrado un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy podemos ver clases en Zoom, ¿no? A través de las computadoras. La mayoría de las personas, o al menos aquí en la ciudad, pueden tener un dispositivo, ¿no? Y deben acercarse a él. ¿Cómo participan las bibliotecas en la creación de estos públicos mucho más conscientes, más críticos? Nos mencionaba al principio, una biblioteca o un acervo se conforma a partir de lo que pide también el usuario. ¿Cómo hacer que también este usuario pida o establezca estos lineamientos para solicitar libros que le beneficien? Esa es una muy bonita pregunta. El otro día me decían que qué tenía que ver las bibliotecas con la investigación. Yo les decía mucho, si no es que todo. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la parte técnica de la capacitación, organización de las bibliotecas, de los bibliotecarios, muy bien, muy bonito, vaya. Ahora, ¿y luego? Entonces, exactamente, en la medida en que también nosotros generemos un proceso de alfabetización informacional de los usuarios, de los alumnos, de los investigadores, de los profesores, vamos a tener la posibilidad de decirle, mira, es que además de estos libros impresos están estas bases de datos. Y mira, aquí están los últimos descubrimientos del tema que tú estás buscando. Y mira, si dame tu correo electrónico y con esta base de datos te voy a estar mandando la diseminación selectiva de la información, es decir, la parte más específica de lo que tú estás buscando te la va a estar llegando de manera automática. Nada más hay que generar un perfil. O mira, así funciona esta base de datos, vamos a registrarte de esta manera y así funciona,
Entonces, en la medida en que nosotros también como manejadores de información ponemos a la disposición de los usuarios estas herramientas, pues también el investigador se ve obligado, ¿no? Se ve obligado a aprender. Hay que recordar que hay instituciones donde los investigadores son gente de 70, 80 años, pero también hay investigadores muy jóvenes que esos ya manejan como, ya son nativos de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es la parte que les decía, nosotros tenemos que buscar las estrategias de cómo enseñarle a la gente a usar la tecnología, pero también nosotros tenemos que estar abiertos a lo que yo decía hace rato, y lo digo con todo respeto. Si yo hago mi catálogo en la biblioteca de antropología y nada más es para mí, pues está bonito, qué padre. Pero si no hago este catálogo, no lo hago como para que lo podamos compartir con otras instituciones, no sirve, porque entonces ya como muchas de estas herramientas traen ya ciertas estructuras que te dicen, bueno, si quieres compartir conmigo la información tienes que tener estas características, tienes que usar este tipo de metodología. Hay diferentes sistemas de catalogación o formatos de registro de información para ponerlos en las bases de datos, por ejemplo. Entonces, si tú no estás abierto a adecuarte a eso, pues entonces estás destinado a quedarte como estás, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en estos dos ámbitos, ¿no? La normalización pensada en llegar a las nuevas tecnologías y las tecnologías llevarlas a los investigadores, ¿no? Para hacer esta alfabetización que yo decía. En esa manera, entonces estamos trabajando en los dos rubros que nos van a permitir desarrollarnos también nosotros, porque obviamente ante la generación, cuando empiezas a generar como este tipo de cosas, también se empiezas a generar otro tipo de necesidades, ¿no? Necesidades que te van a obligar también a ti como profesional de la información a capacitarte y ver ahora cómo funciona lo nuevo que va saliendo para que a la vez tú se lo enseñes a tu investigador. Entonces, no sé, por ejemplo, hay una base de datos que se llama JSTOR, ¿no? Entonces había gente que decía, pues eso para qué me sirve, ¿no? Si es, o sea, es una base, está en inglés. Pero en cuanto empezó a ver este investigador todo lo que había en esa base y lo que él incluso en algún momento estuvo buscando de manera directa comprar una revista y ahí veía la revista completa, pues dice, wow, o sea, esto me sirve más todavía, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora digo, la tecnología es importante, pero no lo es todo. Por eso decíamos, hay que completar. Toda la parte tecnológica de información actualizada está perfecto, pero a veces como investigador necesitas todos los acervos históricos que te van a permitir, pues obviamente hacer la comparación o ver qué escribieron en cierto tiempo, no sé. Entonces, como que hay que cubrir muchos rubros, pero estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Y también creo que es importante entender que no, como bien lo menciona, no todo es la tecnología. La tecnología nos ayuda a acercarnos a ciertos lugares, a ciertas realidades, nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento, pero también tiene que ayudarnos a ser mucho más conscientes de cómo nosotros participamos en la construcción del conocimiento de quien no puede acercarse a la tecnología, ¿no? Esta alfabetización que viene desde hace siglos y que muchas veces no lo entendemos, pero que somos parte de, ¿no? Cómo enseñarle a partir de lo que nosotros podemos acercarnos a las bibliotecas, cómo platicárselo a nuestros abuelos que tal vez no pueden acercarse o no se han podido acercar, o personas que no saben leer, cómo acercarlo, ¿no? Y creo que esta es la importancia de las bibliotecas y también la importancia del trabajo que se realiza en el Cotendoc y todas estas redes que se crean en todas las instituciones culturales a partir de el patrimonio documental que existe en cada una de ellas. Eh, el tema es realmente eh, muy vasto y creo que nos haría falta horas y horas pues, para comentarlo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin darle nuevamente la palabra para que usted nos comparta cómo nos acercamos también a la Biblioteca Nacional de Lina, a su trabajo, a su oferta y algo más que desee usted comentar. Bueno, primero, gracias otra vez por la invitación a todos ustedes. Eh, para entrar a la Biblioteca de Antropología e Historia, pues simplemente nos pueden buscar en Facebook como Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en Twitter e Instagram.
Y tenemos la página oficial que es www.bnah, que es Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.ina.gov.mx. Y ahí van a poder encontrar muchísima información de los micrositios, de los códices, de todo lo que tenemos en nuestra biblioteca. Las bibliotecas, para finalizar, quiero decir que las bibliotecas siempre van a ser un laboratorio de enseñanza. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de explicar el Códice de la Tierra de la Peregrinación en la Biblioteca Nacional con niños o a niños. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que los niños se interesaban? Bueno, pues les explicamos a modo de juego, lámina por lámina, lo que fue la travesía de los mexicas para llegar aquí al centro de México. Y obviamente les hicimos canciones, les contamos de una manera muy lúdica, con magia, etcétera, y quedaron fascinados los niños. Eso fue con los niños. Ahora con los adultos, pues igual lo mismo ya decía yo, que hay que alfabetizar, pero hay que hacerlo con la convicción. Tú lo decías muy bien, ¿no? O sea, si nosotros no nos la creemos, si no tenemos ese compromiso de dar, de enseñar, de sentarnos y tener la paciencia para que la otra persona, bajo la circunstancia que haya sido, no tuvo la posibilidad de tener el acceso a la tecnología, bueno, pues si ahorita está la posibilidad y tú eres el motor, hazlo y hazlo con la mejor de las intenciones, ¿no? Yo creo que el factor más importante de una biblioteca es el ser humano, y así como lo dice, ser humano. Y en ese sentido, pues yo decía que hay que acercarse al otro pues, para poder platicar, charlar e intercambiar ideas. Y pues muchas gracias por esta invitación, fue muy bonito esta experiencia, gracias. Muchas gracias y espero que exista la posibilidad de que tengamos una segunda plática y ver qué es lo que han realizado la biblioteca, el instituto y hacia dónde pinta todo después de esta pandemia. Muchas gracias por habernos acompañado y desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Agradezco una vez más al licenciado Miguel Nájera Pérez, subdirector de Documentación y Enlace de la Red de Bibliotecas de Lina, por aceptar esta entrevista y por llevarnos a explorar un poco de lo mucho que tiene la biblioteca y toda esta red que la conforma. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilceoficial y en Twitter @ilceedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.